Estamos en un hospital en un barrio pobre al sur de Lima. Aunque en realidad no estamos en el hospital, sino en una especie de estacionamiento o zona de carga y descarga en la parte trasera de la sala de emergencias. El hospital está rodeado de muros que están rodeados de coches, de carritos de comida, de cerros repletos de casas. Cada vez que entro o salgo de este lugar tengo que darle un sol al de seguridad. En el Perú, los hospitales y las cárceles se parecen a los planetas, orbitan alrededor del Sol. Hay que pagar a los vigilantes o policías que te abren y te cierran las puertas todo el tiempo. Yo enfermo de COVID de los primeros casos en marzo del 20 y fue, bueno, para todos, y para mí en particular fue, claro, una cosa tremenda. Y entonces eso me hizo enfrentarme con una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Una vulnerabilidad que yo no estaba dispuesto a asumir en ese momento. Al verme tan vulnerable, todo mi trabajo de deconstrucción de la masculinidad, todo se ve confrontado, negando, por ejemplo, mi propio miedo, negándome la necesidad, negándome el hecho de que necesitaba pedir ayuda, de que necesitaba ser cuidado, ¿no? Eso desencadena a mí una serie de reflexiones que empiezo a complementar con otros textos después, ¿no? Eso desencadena que empiece a pensar, por ejemplo, en mi propia salud mental, en la ansiedad, y me hace, pues, recordar episodios de mi vida pasada que más o menos han conformado la masculinidad que he ido ejerciendo a lo largo de mi vida, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de analizar, de revisar nuestra propia masculinidad, está claro que el principal referente para todos los hombres es nuestro padre, no tanto su presencia como su ausencia a veces, ¿no? Y en el caso, en el caso mío, pues que claro, lo que hay es como una especie de padre intermitente, ¿no? Es un padre que estuvo, pero de una manera intermitente y tal, que dejó muchos vacíos en mí, vacíos que yo he ido tratando de llenar a lo largo de mi vida. Al pensar en mi propia masculinidad, pensar en mi relación con él, ¿no? Una relación compleja, tóxica a veces, dañina en muchos aspectos, también con sus aspectos muy positivos. También es una relación, como te digo, compleja, ¿no? Con mi padre, pero sí que quería analizar esos aspectos negativos que influyeron en mi conformación como hombre, ¿no? Esto, yo creo que el libro, al hurgar en heridas emocionales, al final termina llevándome a recordar este episodio de heridas reales, no materiales, concretas, ¿no? Hablamos de un episodio, de un accidente que yo sufrí cuando era pequeño. Sé que en mi madre, a mi madre le generaba una gran culpa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo, claro, yo al estar lejos de ella, al vivir tanto tiempo, yo voy a ver a mi madre, a Perú, evidentemente, y tal, pero de todas maneras el vivir lejos de ella y tal, a mí también eso me ha generado mucha culpa, ¿no? Entonces yo quería escribir un texto en el que intentáramos, de alguna manera, intentar consolarnos ambos, ¿no? O sea, aliviar un poco, o sea, explicitar las culpas, ¿no? Por eso que ese texto con mi madre es una conversación con ella, ¿no? En el que yo le pregunto cosas y cómo se siente y ella me contesta y yo veo su culpa y yo también expreso mi culpa, ¿no? Entonces es un poco tratar de eso, de consolarnos mutuamente, ¿no? De cuidarnos mutuamente en ese aspecto, ¿no? No te podría decir que estoy en un proceso en el que me he liberado ya de las taras masculinas, del machismo tóxico, desde luego que no, ¿no? Y eso es muy difícil de erradicar. Hemos crecido, nos hemos formado en el patriarcado, en un lenguaje, en una forma de ver el mundo que es muy, muy difícil de revertir, digamos, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es intentar pensar siempre en eso, no dejar de pensar en eso, no dejar de revisarnos, ¿no? Pero yo sí creo que es estimulante para mí el hecho de pensar en que todo eso puede ser revisado, puede ser cambiado y que uno puede ir aprendiendo, ¿no? Para mí, por ejemplo, la mejor manera de aprender en los últimos años es, por ejemplo, simplemente ponernos al día en revisar, consumir creación y productos hechos por mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, leer literatura escrita por mujeres, ver películas escritas por mujeres, ver series escritas y producidas por mujeres, todo ese aprendizaje de cosas que nos perdíamos, ¿no? O sea, durante mucho tiempo. Eso para mí, por ejemplo, eso por ejemplo en mí sí ha cambiado. Hay un interés genuino, auténtico, real y un disfrute
de creación femenina que ahora está incorporado ya en mí, internalizado en mí, que antes probablemente no había, ¿no?